para el cálculo de reacciones, nosotros tenemos las tres ecuaciones de equilibrio de la estática, que son las que nos permiten calcular las incógnitas de nuestro sistema. Es sumatoria de momentos en cualquier punto de la estructura, tiene que ser igual a 0, es decir, no tiene que haber rotaciones en ningún punto de la estructura. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0, es decir, no tiene que haber traslación vertical. Y la sumatoria de fuerzas en X también tiene que ser igual a 0. ¿Viste? De acá yo voy a sacar una incógnita, de acá yo voy a sacar una incógnita, y de acá yo voy a sacar una incógnita. ¿Sí? Es por eso que nos aseguramos de que la estructura sea isostática. Si la estructura no es isostática, no podemos resolver. Porque a estas tres vamos a tener que agregarle otro tipo de ecuaciones para poder terminar de resolver el ejercicio. Acá, si bien, fíjate, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Igual podemos resolver porque al ser isostática la estructura, podemos hacer algunos artilugios que ahora vamos a ver para poder ir calculando por partes. Entonces, no hay problema. Asegurándote de que la estructura sea isostática, vos ya sabes que puedes utilizar estas tres ecuaciones y puedes hallar todas las incógnitas que vienen a ser tu reacción. Bueno, esto siempre, acordate, pasándonos de que en el sistema, todo el sistema, es decir, todas las cargas actuantes, que vienen a ser las fuerzas externas, se equilibran con las fuerzas reaccionantes, que son justamente en los apoyos. ¿Por qué se equilibran? Porque, bueno, es el principio en el que se basa estabilidad 1, de que toda la estructura está en equilibrio. ¿Sí? Si la estructura no está en equilibrio, está en movimiento, ya es otro tipo de estudio que hay que hacerse y no nos compete. Entonces, esa es la base del cálculo de reacciones, que toda la estructura está en equilibrio, por eso está todo igualado a 0 las ecuaciones. Entonces, hay que tratar de analizar qué tipo de estructura es. En este caso, fíjate que tenemos, al tener articulaciones, se va transformando en lo que se llama el arco de 3 articulaciones. Pero a su vez podemos dividirla en otros tipos de estructura también, donde tenemos una estructura principal y después tenemos lo que se le llama también estructuras parásitas. Básicamente las estructuras principales son aquellas que si yo separo de las otras chapas, se pueden autosustentar, es decir, no necesitan eh, de la articulación para poder sustentarse. Después, las estructuras parásitas son aquellas que sí o sí necesitan de la articulación, es decir, sí o sí necesitan apoyarse, es decir, por ejemplo, una estructura principal tendría un apoyo doble, un apoyo simple, ¿sí? Y acá una articulación. Fíjate, si yo le saco la articulación, esta estructura por sí sola se puede sustentar, es decir, ya tiene las tres condiciones de vínculo. Pero acá, por ejemplo, yo tendría un apoyo así, un apoyo simple, y fíjate, tengo dos chapas y tengo 6 grados de libertad. Entonces, es isostática. Pero fíjate que esta primera estructura, al ser la estructura principal, yo puedo sacarla, obviar este otro tramo de la estructura y se mantiene isostática. En cambio, a esta segunda estructura, si yo le saco la articulación, tiene un solo grado de libertad y no queda isostática. Entonces, eso te indica, digamos, que es una estructura parásita. Ahora, puede pasar, como es el caso que ninguna de las tres estructuras o ninguna de las estructuras que están se mantengan por sí solas si le quitamos la estructura. En ese caso, es lo que se llama una cadena cinemática, que es, digamos, lo que yo te explicaba de estructura principal y parásita, es como un caso particular de las cadenas cinemáticas, que son varias chapas que se unen entre sí y que se necesitan unas a otras para poder mantenerse en equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a ir analizando? Nosotros podemos plantear, como dijimos, la sumatoria de momentos, la sumatoria de fuerza en X o sumatoria de fuerza en Y, podemos plantear para ver que
cuál de todas nos determina o nos permite despejar una incógnita. Si planteamos, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en I para toda la estructura, fíjate que yo tengo el RAI y el RAX como incógnito. El RAI y el RBI como incógnito. No nos sirve, o sea, tengo dos incógnitas. Ahora, si tomo como, o sea, por sí sola no nos sirve. En todo caso, podríamos ver después qué otra ecuación tomar y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ahí sí no hay problema. Pero por sí sola no nos sirve. Tenemos que ver ahora, por ejemplo, sumatoria de fuerza en X, tengo esta y tengo esta de incógnita. También la misma historia, tendría que conseguir otras dos ecuaciones más, o sea, para tener tres ecuaciones con las mismas tres incógnitas, de las cuales se puede armar un sistema y podemos despejar. Lo ideal es ir buscando la forma de no armar un sistema de ecuaciones porque es un paso más, digamos, que hay que hacer. Entonces, analizar hasta ver la forma de que nos queden reacciones solas, digamos, así podemos tranquilamente despejar sin tener que hacer el sistema de ecuaciones. Una particularidad, vamos a tener que en las articulaciones, como lo te decía, esto solamente impide los desplazamientos, pero no las rotaciones, y está uniendo dos chapas. Para que la articulación funcione, en la articulación los momentos tienen que ser nulos, es decir, desde este lado, desde esta chapa, en este punto, la sumatoria de momentos tiene que ser 0, y de este lado, en esta chapa, la sumatoria de momentos también tiene que ser 0. Por esa razón es que nosotros podemos plantear, por ejemplo, sumatoria, ponerle que sea K1, ¿sí? Sumatoria de momentos en K1 a la izquierda, bueno, acá le voy a poner a la derecha igual a 0. Es decir, desde este lado para acá considero toda la estructura, este lado me olvido, ¿sí? Esto yo puedo considerar por el sistema que es la articulación. Y lo mismo sumatoria de este lado, sumatoria de momentos en K1 a la izquierda, tiene que ser igual a 0. Por esta razón es que nosotros podemos plantear esta sumatoria en las articulaciones. Entonces, no hay problema. Rápidamente, vemos en las articulaciones cuál nos serviría. Por ejemplo, si yo me paro en K1 y quiero tomar sumatoria de momentos a izquierda, tengo todavía dos incógnitas. ¿Sí? No me sirve mucho. Si yo me paro a derecha, tengo una, dos, tres incógnitas, porque tengo las dos de RB y la de RC. No me sirve. Si yo me paro en K2 a izquierda, tengo las cuatro otras incógnitas, no me sirve. En K2 a la derecha, tengo solamente RC. Entonces puedo empezar por ahí. Sumatoria de momentos en K2 a la derecha, igual a 0. Acá todavía no estamos calculando momentos flectores. Esto estamos haciendo cálculo de momentos estáticos. Entonces todavía no está el tema de sumatoria de momento a izquierda con un signo y a derecha le cambiamos el signo. Eso no aplica acá porque son momentos estáticos todavía, no es momento flector. ¿Sí? En momento flector sí vamos a ver eso. Entonces, en K2 a la derecha calculamos. Esto es como una chapa normal nada más, ¿sí? No hay problema. Pero fíjate que P3 está aplicado en este nudo de la articulación, que todavía no conocemos, ¿sí? Que ese era el dato que nos faltaba. Si bien está acá, que no lo acoté, pero está a 2 metros. Pero nos faltaría saber esta distancia, ¿viste? Para poder sacar el brazo de palanca que tiene P3, ¿sí? Entonces, lo que yo podría hacer es armar un triángulo acá, donde yo sé que, lo voy a armar acá, yo sé que esto es alfa, yo sé que esto es 2 metros, y quiero saber esta distancia, ¿sí?
seno sobre coseno, sería tangente de alfa, va a ser igual a 2 metros sobre D. Entonces, D es 2 metros sobre tangente de alfa. 1,5. 1,5, sí. 1,51 le vamos a poner, redondeando. Bien, entonces ese sería para P3. Y recordad, yo siempre agarro y pongo en alguna parte, por ejemplo acá, positivos, es el sentido de los momentos positivos, este es el sentido de los momentos negativos, para recordar, digamos. Entonces, P3 va a tener positivo por, como estamos tomando respecto a K2, la distancia de P3 con la que está girando respecto a este punto es D. Entonces, por eso es que ponemos el P3 por el 1,51 ese que te- Y la otra fuerza era RC. RC, fíjate que está negativo por, está girando así, y la distancia a la que está girando es 4 metros. Eso igual a 0. Entonces acá podemos despejar tranquilamente RC y es igual a, sería el P3 que valía 5 kN por 1,51 dividido 4. Me da 1,89 kN. Entonces ahí ya tenemos una incógnita. Después, lo que podríamos plantear, si hacemos sumatoria de K1 a la derecha, voy a tener todo esto de RB y todo esto de la chapa 3, digamos. En K1 a la derecha tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces va a entrar todo lo que esté de K1 hacia la derecha. Vamos a ver ahí, tenemos RBI, RBX está coincidiendo, fíjate, o sea, RBX en teoría está aplicado en este punto. Y al ser horizontal, su distancia al punto K1 es 0, ¿sí? Como su distancia al punto K1 es 0, RBX se anula. Entonces, tomando sumatoria de momento en K1 a la derecha, yo ya tranquilamente voy a poder despejar RBI. Entonces vamos a tener solamente RBI por, fíjate que gira negativo, RBI, por la distancia K1 era 1 metro. Después tenemos P2 positivo por 1 metro y como estaba a la mitad de esta luz era 0,5, 1,5 metros. Después teníamos P3 que también está girando positivo y teníamos el 1,51 más 2 metros sería 3,51 y por último el RC que está girando negativo por 4 metros. Todo eso igual a 0. Y de acá sacamos el RBI, que sería igual a P2 que es 10 kN por 1,5 más P3 que son 5 N por 3,51 menos el RC que era 1,89 por 4 metros y todo eso dividido 1, ¿sí? Me da 25 kN, redondeando, de lujo. Entonces fíjate que ahí yo ya tengo una de las incógnitas verticales, entonces si yo hago sumatoria de fuerzas en I, ya voy a poder sacar el RI. Tengo RI que sube, yo siempre considero como sistema, digamos, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo, y después positivos hacia la derecha y negativos hacia la izquierda. Como convención eso cada uno como quiera, ¿no? Siempre que por ahí le aclares al profe está bien. O siempre que en todos tus cálculos respetes, no va a haber problema. Entonces yo voy a tener RI que sube menos el Q por la distancia que son 3 metros en la que está actuando. Y ahí lo llevo a fuerza, ¿viste? Kilonewton es, acá puse así, sería 10 kilonewton por cada metro. Y este está actuando desde acá hasta acá, entonces son 3 metros. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Sube más RBI, que ya sabemos cuánto vale, baja P2 y baja P3.
Después ninguna otra fuerza más estaba en. Entonces, nuestro RI va a ser igual a 20 kilonewton. Ahí está. Entonces, ahora fíjate que si yo tomo sumatoria de momentos en K1, pero a la izquierda, ya mi única incógnita va a ser RAX. Así que voy a plantear eso a la izquierda, digamos, y ahí vemos qué nos da. Yo voy a tener M, siempre va a estar sumando, restando, dependiendo del sentido que tenga, porque es un momento. En este caso, fíjate que el sentido que tiene es positivo, entonces M va a estar sumando. Después, ¿qué tenemos? P1 está girando respecto a K1 a través de esta distancia. O sea, acá, a K1. Entonces, esta distancia es 2 metros y el giro es negativo. Tengo menos P1 por 2 metros. Acordate siempre de que la distancia con la que estamos tomando un momento es la distancia entre el punto que estamos tomando un momento y la dirección de la fuerza, siempre perpendicular, digamos. Después, acá en este caso, el Q que vamos a determinar es este que está acá, que fíjate que también gira negativo, va a ser Q por 3 metros, porque va a ser toda la fuerza la que nos está influyendo, por, fíjate que va a ser, si esta es la dirección, la distancia a nuestro punto va a ser todo esto que está acá, que serían 2 metros y 2 metros, 4 metros, hasta acá. Y después este Q está aplicado a la mitad de la luz, sería 1,5. Sería 4 más 1,5, 5,5. ¿Sí? Bueno, después RI positivo y también la misma historia. 4 metros hasta acá y 3 metros sería 7 metros. Y por último, RI que está restando también, RAX, perdón, por la distancia al punto K1, que es 4 metros. Todo eso igual a 0. Y de acá yo tengo que RAX va a ser igual a RX negativo, sí. Entonces tengo 50 menos P1, que es 2 por 2, menos 10 por 3 por 5,5, más 20 por 7, todo eso dividido 4, 5,25. Y ahí otra vez, ya tengo la otra incógnita que era horizontal, entonces haciendo sumatoria de fuerzas en Z, en X, perdón, igual a 0, ahí yo puedo sacar el RBX, que era el que me faltaba. Entonces voy a tener RAX que va positivo, menos P1 más RBX, más RC, igual a 0. De acá sacamos que RBX, a que es igual, sería menos RX 5,25 más P1 que es 2, menos RC que es 1,89. Me queda menos 5,14 kilonewton. ¿Qué implica este signo negativo? Que el sentido que yo adopté de RBX, fíjate que está yendo de izquierda a derecha, no es el correspondiente, sino que tengo que cambiarle el sentido. ¿Sí? Entonces, acá le aclaro que le cambio el sentido que yo adopté, digamos, y ahora el verdadero RBX sería de derecha a izquierda, es decir, este es RBX. Bien, y ahí quedaría hacer la verificación, y ahí estamos con reacciones. Lo ideal siempre de la verificación es hacerla en un punto de la estructura, o sea, hacer sumatoria de momentos, ¿cierto? Es lo más general. Y hacerla en algún punto de la estructura que no nos anule ninguna de las reacciones. Entonces entran todo en juego y podemos ver si está bien. Por ejemplo, lo ideal ahora sería K2. K2, por ejemplo, sí. No, en K2 nos está anulando el RB, el RBX, digamos, porque justo RBX es horizontal, digamos, coincidente con la chapa, y ahí nos anula todo eso. Podríamos sacar acá, en este punto, ¿verdad? Ahí no me anula ninguna de nuestras reacciones. La verificación, sumatoria de momentos. Ahora vamos a poner, si este es A,
BC ya está. Este lo vamos a llamar D. Y a este lo vamos a llamar E. Entonces ahí tenemos en E es igual a RI, fíjate, está positivo, gira positivo y gira a través de 3 metros. Sería RI por 3 metros. Después, RX gira negativo. Entonces va a ser menos RX por, en este caso es 4 más 2, 6 metros. Después tenemos la carga Q, que sería gira negativos también. Y es el Q por 3 metros, para hallar la carga Q grande, digamos, Q mayúscula, por 1,5 porque está ahí a la mitad de la luz. Después, el momento M lo sumamos. Después, RBI está girando negativo y está a una distancia de 1,5 metros. RBX gira positivo y está girando a una distancia de 2 metros. Después tenemos P2 que gira positivo también a una distancia de 2, 2, 1, 0,5. Sería 5,5. Después tenemos P3 que gira positivo también por la distancia 2, 4, 5, 6, 7,51. Y después tenemos RC que gira negativo por la distancia acá, sería 4 y 2, 6 metros. Vamos a ver si eso nos da. Teníamos RI era 20 por 3 menos RX es 5,25 por 6 menos Q, que es 10 por 3 por 1,5 más 50 menos RBI 25 por 5 más RBX, que sería 5,14 por 2 más P2, que es 10 por 5,5 más P3, que sería 5 por 7,51 menos RC, que es 1,89 por 6 metros. Me da exactamente 0 menos 0,01, digamos, que es aproximadamente igual a 0. Esta diferencia, digamos, nos da solamente por los redondeos que hicimos en algunos puntos. Entonces, está bien, verifica. De lujo. Esas serían las reacciones para esta estructura. Ahora, quedaría el cálculo de las solicitaciones, que sería sumatoria momento flector, corte y normal.